Gracias. El tema va a ser si se humillare mi pueblo. Voy a leer la introducción de este tema, pero luego voy a cambiar para aclarar algo. ¿Por qué? Porque tengo aquí, y en el anuncio lo pusimos también, que algo que casi todos los cristianos conocen y citan muy a menudo es principalmente segunda de ¿qué? Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, etcétera, etcétera. Y yo puse que este es uno de los textos más conocidos, pero también más mal interpretados o que se leen sin prestarle atención a lo que está diciendo y se desecha el conocimiento de ese versículo. Fíjense que cuántas cosas no se hacen basadas en si se humillare mi pueblo, y todos empiezan a hablar de que si tenemos que humillarnos, y hacen marchas, hacen campañas de oración y hacen un montón de cosas mencionando si se humillare mi pueblo, y debido a que si se humillare mi pueblo, así que vamos a hacer esto y esto para que cambie el gobierno, vamos a hacer esto y esto para que no se apruebe la Agenda 2030, vamos a hacer esto y esto para que los condenados malvados del gobierno no metan esas enseñanzas en las escuelas para pervertir la mente de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero como algunos de ustedes ya me han oído decir, el consejo tan sabio, tan grande y tan sencillo que me dio el doctor Samuel Berberian es el que hace un gran cambio en mi interpretación de la Biblia. Él me dijo, Carlos, lee la Biblia en español. ¿Qué significa eso? No es de que no se pueda leer en inglés o en el idioma de otra persona. Lo que él me dijo es, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Es la única que es verdad. Ahí está la verdad de Dios. Pero está escrita como libro. Por lo tanto, respetando el vehículo a través del cual Dios nos está enviando su palabra, que es un libro, tenemos que respetar la gramática, las reglas de gramática. Y tan solo al poner eso en nuestra mente y leer la Biblia, noten cómo comienza la porción de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué es eso en gramática? Es una condición. Entonces, es lógico, eso es lo que debe, usando el raciocinio, quiere decir que a lo que voy a leer ahorita es buscando cuál es la condición que Dios me pone. ¿Por qué? Porque por mucho que yo cite el texto, por muchas marchas que hagamos, por muchas protestas que llevemos al palacio, por muchas cadenas de oración que hagamos, si Dios ha puesto una condición, lo único que tenemos que hacer, de hecho, sí, lo único que tenemos que hacer es llenar la condición. Entonces, a eso voy a dedicar el resto del estudio, no hoy. Mañana comienzo, por así decirlo, ya entrándole a este texto. Pero no quiero hacerlo sin invitarle a usted, y que por favor invite a familiares, a amigos, a ciudadanos, a cualquier persona que desee que nuestra nación sea salva, que desee que tengamos la vida, la libertad y la propiedad, que son los derechos inalienables que Dios nos ha dado, que desee que seamos librados de esta corrupción y de estos gobiernos injustos. Mañana voy a empezar a dar las claves de la Biblia. Yo no voy a salir con ninguna revelación. No, Dios no me habló y se me apareció y me dijo, no. Dios ya no dice nada nuevo. En el sentido de que algo que no está escrito en la palabra. A tal grado que la misma Biblia nos exhorta que si oímos cualquier cosa, venga un ángel, venga quien venga, o la voz que oigamos, si no lo podemos corroborar en la escritura, no es de Dios. ¿Ven? Entonces, no voy a decir nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito. Sin embargo, va a ser necesario que lo diga antes de leer el estudio de 2 de Crónicas 7:14, para que entonces lo entendamos. ¿A qué me refiero?
Ahorita cuando se lee 2 7:14, se lee con la mentalidad ya, con la idea preconcebida ya, de que vienen tiempos finales difíciles, que va a aparecer la bestia, y que en los postreros tiempos va a venir una gran tribulación, y que no importa lo que hagamos, está escrito que vamos a sufrir, ¿verdad? Tremendamente. El amor de muchos se enfriará y la maldad va a aumentar hasta que venga ese malvado que es el diablo mismo y gobierne al mundo. Y fíjese que en las noticias, si usted ve en Facebook, en YouTube, TikTok y todo eso, en las noticias están, por ejemplo, lo último que vi la semana pasada, de que se está cumpliendo de tal manera los tiempos que la luna roja sobre Israel, y que Trump está haciendo la paz aquí con estos y con los otros, y que todo se está cumpliendo exactamente lo que dice la Biblia. Y yo digo, Señor amado, ¿de dónde lo dice? La he leído más de 40 veces y todavía no lo he encontrado. ¿Por qué no lo dice? Son interpretaciones personales. Y todo porque no se ha tomado la palabra de Dios en español y no se le ha creído a Dios, sino que se trata de decidir por unos mismos lo que aquí quiere decir. Aquí cuando dice que la mujer, sí, esa es otra que vi, Apocalipsis 12, en otro programa presentan Apocalipsis 12 de la mujer vestida del sol, la luna y las estrellas, y aclaran lo que son el sol, la luna y las estrellas, y un montón de cosas basado en los planetas. Es basada en la colocación de los planetas que están aplicando lo que es eso, ¿verdad? Tanta interpretación privada, tantas cosas que se hacen desechando el que escrito está. Entonces, lo que voy a hacer hoy, y lo voy a hacer rápidamente, va a quedar grabado, y por favor, eso van a tener que ustedes tomarlo y empezar a razonarlo. Yo le voy a demostrar cómo, si leemos la Biblia en español, ya no tenemos nada de todo lo que está pronosticado, de todo en lo que se basan los argumentos para que se tienen hoy en día, y por eso es que no se entiende lo que tenemos que hacer en 2 de Crónicas 7:14. No sabemos qué tiene que hacer el pueblo para humillarse. Así que voy a leerle la Biblia en español, y voy a preguntarle, usando el raciocinio, respetando que la Biblia interpreta a la Biblia, que usted me diga lo que entiende de esta situación. Ok, entonces me salto voy a ir ahora entonces a textos para establecer el punto. Primero voy a leerle Deuteronomio 8:3, la parte final. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y luego Jesús en Mateo 4:4 lo aclara. Escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros ahorita afrontando o esperando? ¿Afrontando los últimos tiempos? ¿De qué? ¿O de quién? Veamos qué dice la Biblia. ¿Sabe usted? A mí me gusta investigar ahora que ya tenemos la facilidad del internet, ¿verdad? Le pregunté a la inteligencia artificial qué había acerca de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? El rapto que viene a llevar a su iglesia. Y me dice que hay predicciones y afirmaciones sobre la segunda venida de Cristo, y se encuentran documentadas 46 ya pasadas y 3 futuras. Futuras porque una de ellas es ahorita en este año, en el 2025. Y dice así, en 3 afirmaciones sobre la segunda venida de Cristo. Se encuentran documentadas 46 ya pasadas y comenzaron
desde el año 500 después de Cristo. La primera profecía de que Cristo vendría fue en el año 500. Y desde el 500 hasta el 24 ha habido 46 diferentes profecías de que ya estaban los tiempos finales, de que ya venía Cristo y no pasó. Y a propósito, la que estaba para el 2025 también ya pasó y tampoco vino. Solo nos quedan las del 29 y el 57. Pero solo razone, ¿cómo es posible que 46, 47 ahora veces se diga que ahora sí se están cumpliendo? Lo que no pasó antes era porque no había pasado esto, pero ahora, y todas dicen lo que no pasó antes fue porque le faltaba esto, pero ahora ya no le falta nada. Y en esas estamos. Y todo porque no queremos recibir el conocimiento. Mi pueblo es llevado cautivo, mi pueblo perece porque desecha el conocimiento. Ahí dice, por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, si eso es lo que el Padre, el Creador, está diciendo, ¿no cree que lo que tenemos que hacer es, ups, Señor, perdón, a ver en qué forma deseché el conocimiento? ¿En qué forma no estoy aceptando lo que dices? Y se lo voy a demostrar ahorita, y usted pruébese a sí mismo si va a aceptar no lo que yo digo, lo que le voy a leer que la palabra de Dios dice. Y si usted acepta el escrito está, entonces va a darse cuenta de que no hay tales señales, de que no hay tales cosas para nosotros, que todo lo que le voy a leer ya se cumplió. Ok, comencemos con... y antes de eso, tengo otro texto, Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es un hombre de doble ánimo con nosotros en el estudio de la Biblia? Sí, la Biblia dice eso, pero resulta que, pero ya se dio cuenta que doble ánimo. Para mí, la Biblia dice eso, punto, tal como la canción que ponemos ahora de introducción, escrito está. Punto. No hay más de pero. ¿Ok? Entonces voy en Hechos capítulo 2, versículos 15 al 17. El contexto, obviamente sí se lo digo porque no lo voy a leer, es en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y la gente acusa a los cristianos de estar borrachos. Dice primera de Pedro, esa es en Hechos. Hechos 2, 15 al 17, voy directo al texto, Hechos 2, 15 al 17. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es, en español, Pedro dice, esto que ustedes dicen que están borrachos, esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel escribió 590 años, entre 590 y 572 años antes de Cristo. Entonces, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. No me voy a poner a interpretarlo, solo le quiero decir lo que estoy leyendo, y dígame si estoy equivocado. Joel escribió 500 años atrás. Entonces Joel dijo, en los postreros, 500 años después de Joel, creo que son bastante postreros. Pero Pedro dice, esto es lo que dijo Joel. Si leo en español, Pedro está diciendo, estos son los postreros días de que habló Joel. Hasta ahí llego en la interpretación, usted decida. Ahora sigo a Hechos 3:22 al 24. Siempre Pedro hablando. Ha pasado algo y Pedro les está aclarando a los oyentes lo que pasó, y dice así: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, como a Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
y será desarraigado el pueblo. Ok, entonces Pedro está diciendo que Jesús es el otro profeta como Moisés. Y por eso es que te está diciendo que lo tienen que oír. Pero ahora note lo que sigue, del mismo texto, Hechos 3, ahora en el versículo 24. Escuche. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante. ¿Quién se salva de los profetas? Ninguno. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas que hablaron de tiempos postreros han anunciado estos días. Ok, primer testigo, porque en la boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Primer testigo, un apóstol, el apóstol a los judíos. Vayámonos ahora a 1 Corintios 10, versículo 11. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y está hablando acerca de que debemos de considerar lo que aconteció a Israel, porque todo lo que aconteció a Israel es ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Entonces dice así, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A ver, otra vez, al menos en el español que yo conozco, cuando dice Pablo, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, significa que Pablo cree que está en los fines de los siglos. Leo otra de Pablo, para así como leí 2 de Pedro, leamos 2 de Pablo. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, está hablando de Dios, según su beneplácito, o sea, lo que a él le complace, lo que a Dios le agrada, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién más lo sabía? Nadie. Porque él se lo propuso en sí mismo. ¿Qué se había propuesto en sí mismo? Fíjese, y es Dios del que estamos hablando. Asumo que cuando Dios se propone algo en sí mismo, no necesita ninguna otra interpretación. Dice en sí mismo. ¿Y qué se propuso? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ya vino Cristo? ¿Se cumplieron en Él todas las cosas? ¿Tiene Él toda potestad en los cielos y en la tierra? Entonces ya ha de haber llegado la consumación de los tiempos de los que se estaban hablando. Y tenemos ahora, nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 1. Versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreos también está de acuerdo con Pedro y con Pablo de que esos presentes días de ellos eran los postreros días anunciados por los profetas. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos. Otro que cree como Pablo que los han alcanzado la consumación de los siglos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. A ver, ¿cuándo fue el sacrificio de Cristo? Ese tiempo, ¿no? En el año 33 por ahí, cuando lo crucificaron. O sea que no hay ningún otro tiempo que falte después de eso, porque dice de sí mismo en la consumación de los siglos. Y de hecho, ¿no fue eso lo que dijo en la cruz?
consumado es. Para pronto, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, Pedro, Pablo, el autor de Hebreos, y regreso a Pedro, pero en primera de Pedro, ya han pasado más años, ya si Pedro se había equivocado ya se dio cuenta, vamos a ver qué pasó. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Hablándole a los judíos que se han convertido, ¿verdad? A los que ya creyeron a Cristo, ya son cristianos. Y les dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ok, estamos hablando del sacrificio de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Dios omnisciente, omnipotente e inmutable ya lo había destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bueno, Pedro ya lo había dicho, así que siguen siendo 3 testigos los que mencioné, pero mencionamos un cuarto. Y el cuarto, que sea el discípulo amado, Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Tres apóstoles reconocidos: Pedro, Pablo, Juan y el autor de Hebreos. Los 4 coinciden y lo repiten, no lo dicen una vez. Ya vio que le leí 3 textos de Pedro, 2 y 2 de Pablo y de Hebreos y Juan. Todos ellos dicen que lo que los profetas llamaron postreros tiempos, porque para ellos fueron postreros tiempos. Pasaron siglos antes de que se cumpliera. Y todos estos apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dados a nosotros como la doctrina de los apóstoles y profetas, que es el fundamento, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y todos ellos dicen que lo que se llamó en el llamado Antiguo Testamento postrero, en el tiempo de ellos se llamó presente. No hay señales de la segunda venida de Cristo. Todas estas señales todas estas profecías se cumplieron en Cristo. Y aún las señales que Cristo dio se cumplieron en el año 70 de Cristo. No hay señales futuras de la segunda venida de Cristo. Pero entonces todo lo que está pasando, el enemigo es astuto. Y eso es parte por lo cual no quiero comenzar el tema de humillar en mi pueblo. Porque primero necesito enseñarles, y eso lo voy a hacer mañana, el concepto de la delegación de autoridad de parte de Dios. Y cómo Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y que por eso es que las cosas siguen como siguen, porque no hemos creído la palabra de Dios. Por ejemplo, todos los que están esperando un rapto, que los venga a sacar de una tribulación, de un gobierno mundial gobernado por el diablo como la bestia, no están esperando saber nada del plan de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad de escape, una mentalidad derrotista. Personas que creen que
el diablo va a ganar. Uno de los textos que voy a repetir mañana es que dice que para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y en el libro de los Hebreos dice que Jesús, ¿verdad? Por cuanto los hijos de los hombres participaron de sangre y carne, Él, Jesús y Cristo, Dios se humanó en Jesús. Él se padeció, por cuanto todos participaron de sangre y carne, Él también, Jesús, participó de sangre y carne, para que por medio de la muerte destruyera a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte. Entonces yo le pregunto, usted que se denomina cristiano y que dice que la Biblia es la palabra de Dios, si para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo, ¿lo habrá hecho o falló en su propósito? Y si Él participó de sangre para despojar, para destruir, para rendir inoperante al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿lo habrá hecho o no? Bueno, pero mire, el diablo anda todavía vivito y coleando. Entonces, de plano que Jesús, ¿verdad? No pudo cumplir su tarea. Y si no deshizo las obras del diablo, bueno, hasta cierto punto entonces seguimos en condenación, porque una de las cosas que el diablo hizo fue condenarnos con todos los engaños que puso en nuestra mente. No, pero a nosotros ya nos redimió con la sangre. Y entonces solo esa obra del diablo deshizo, no hizo ninguna otra, no deshizo nada. Y no lo destruyó, no lo rindió inoperante. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero basada en la palabra de Dios. Si la Biblia no dice algo, por mucha fe que yo tenga, no va a pasar. Si la Biblia no dice que yo puedo convertirme en Superman, aunque voy a ser más que Superman, porque vamos a ser semejantes a él. Pero a lo que yo me refiero es, la gran mayoría de la iglesia lo que considera fe es pensamiento positivo. Piénselo así, hermano, usted créalo así, usted piensa y todo. Y el pensamiento positivo es algo maravilloso. Se consiguen muchas cosas. Se puede ser sano por el pensamiento positivo. No, yo sé que puedo ser sanado. Yo sé que, aunque el doctor dijo que no puedo caminar, yo me voy a esforzar y puedo caminar. Y se da. Ese es el gran poder del pensamiento positivo. Pero no es fe. Fe es básicamente creerle a Dios en lo que Él nos ha dejado escrito. Y basado en esa creencia de que Dios lo dijo, caminar dando los pasos que vayan acorde a lo que Él dijo. Por eso que estoy haciendo esta introducción, porque para entender cómo debe del pueblo humillarse, por eso estoy tratando de hacerle ver que es haciendo lo que Dios diga que hay que hacer, no lo que nosotros o nuestras interpretaciones o nuestros, no voy a decir falsos, pero al menos ignorantes en el sentido de que no conocen las escrituras, profetas de hoy en día profetizan. Es necesario que se dé cuenta, si ya no hay tiempos postreros, estamos perdiendo el tiempo en seguir viendo lo que acontece como que es aprobado o declarado por Dios. Porque mire, esa es la otra cosa. Cuando usted dice, es que está escrito, tiene que venir el diablo y se va a sentar en el trono y va a poner la abominación desoladora en el lugar santísimo. No hay lugar santísimo, no hay templo. Sí, pero van a construir un tercer templo. Sí, ¿en dónde dice la Biblia semejante cosa? Bueno, hay que interpretar lo que... No. Y ese es el gran problema. Se le cree más a las interpretaciones privadas de los hombres, a las revelaciones de los hombres, que al escrito está. No hay ninguna excusa para no entender en español que lo que los profetas llamaron postreros tiempos, los apóstoles llamaron tiempos presentes.
Por lo tanto, no hay señales de ningún futuro. Pero el diablo, usted está ciego o que no ve cómo todo esto es del diablo. Los mismos gobernantes que tenemos están endemoniados y todo. Yo no estoy diciendo que no creo eso. Pero yo simplemente estoy diciendo que pasa, porque la Biblia también dice cómo pasa. No, bueno, usted dice que la Biblia dice que ya destruyó al diablo. No, sí, ya lo hizo. Y esto es lo importante de entender esta introducción, para que me entiendan el otro mensaje. La palabra de Dios dice todo lo que Cristo Jesús ya hizo, pero dejó condiciones. Por ejemplo, asumo que usted acepta que la sangre de Cristo fue vertida por todo el mundo, que no hay absolutamente nadie, ni una sola persona en el mundo que no pueda reconocer que esa sangre paga su pecado y lo limpia y lo hace una nueva criatura. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Yo sé que tienen que decir que sí. Al menos en eso creo que todos los cristianos del mundo están seguros, porque solo de eso predican prácticamente. Pero entonces, si a Jesús pagó el precio de todas las personas del mundo, porque hay tantos pecadores, de hecho la mayoría sigue muerta en sus delitos y pecados, entonces la sangre de Cristo no pagó el precio de todos. Perdone mi sarcasmo, pero espero que me entienda. Razone. El hecho de que diga una cosa y aparentemente y circunstancialmente estén pasando otras, lo que tenemos que hacer es preguntar, a ver, ¿destruyó Jesús las obras del diablo? Tiene que haberlas destruido, porque la palabra lo dice. ¿Derrotó Jesús al diablo? Tiene que haberlo derrotado, porque la palabra de Dios lo dice. Pero entonces, ¿por qué está? Entonces preguntémosle a la Biblia. En lugar de ponernos de cuestionarla, en un sentido de decir, ¿se equivocó? No, vayamos con la actitud de que creemos que la Biblia no se equivoca. Señor, como tu palabra dice que los tiempos postreros ya se cumplieron, como tu palabra dice que tú ya despojaste a los principados y potestades, al diablo, ya lo destruiste, ayúdanos a entender por qué todavía lo vemos operando. Y si leemos la Biblia, claramente leemos que el apóstol Pablo dice que Satanás, el principado del aire, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claro, el que no quiera creer que Cristo cumplió su tarea y que ya derribó, ya destruyó al diablo, en el sentido de operación, no de que ya voló por allá un cacho, por aquí la cola, por allá, no, ya lo rindió inoperante, ya no puede tocar un solo cabello, ya no puede gobernar a nadie. Pero también recuérdese que Dios nos dio derechos inalienables, que significa que nadie nos los puede quitar, que nadie los puede separar de nosotros. Y uno de esos derechos, y como el dador nos los dio, Él los respeta. Y uno de esos derechos es el libre albedrío, la libertad. Entonces, si nosotros, aunque sea por engaño, por negligencia, por testarudez, por lo que sea, somos engañados y creemos que el diablo sigue teniendo poder y que va a venir a gobernar y que todo lo demás, todo lo estamos interpretando a la luz de esa mentira. Y definitivamente el diablo alimenta nuestra ignorancia con sus mentiras, porque mira, pero si está escrito que la luna se iba a poner de sangre, y está escrito que el mal aumentaría, y está escrito, y está escrito, y está escrito, y está escrito. Recuérdense que el diablo cita la Biblia a Jesús. Escrito está, tírate, porque escrito está que a sus ángeles. Sí, pero Jesús por alguna razón conocía la Biblia, algo así como que él era la palabra encarnada. Y sabe cuando el enemigo está sacando el texto fuera de contexto. Pero la gran mayoría del cristianismo, irresponsables, haraganes, no estudian. Sí hablan de la palabra de Dios y gloria a Dios. Ahora hasta se nombró un día, el de la Biblia.
¿Y cuánto la leen? ¿Cuánto la creen? ¿Cuánto la respetan? Porque son más noveleros. Les encanta la que, la vieron esta señal allá y vieron esta manifestación allá y todo lo demás. Y por eso es que estamos como estamos. De eso es de lo que va a tratar la serie, la miniserie que voy a comenzar mañana. Pero quería darle un ejemplo de lo importante que es respetar que la Biblia interpreta a la Biblia. Y que para juzgar una cosa, un texto, se necesita el conocimiento de la suma de su palabra. Se necesita saber que Dios ya declaró por qué hay cosas que pasan, que las puede cambiar así, pero que no lo hace porque dejó en su palabra las razones por las que no lo hace y que nosotros debemos de conocer. Si se humillare mi pueblo, es una condición. Cualquier cristiano verdadero que quiera acatar la palabra de Dios y obedecer a Dios, lo primero que debería hacer al leer ese texto es postrarse y decir: Padre amado, ¿cómo me humillo? ¿Y por qué y cómo me humillo? Para hacerlo, porque esa es la condición. Y no empezar a decir: sí, Señor, hacemos cadena de oración para que quites a ese malvado hijo del diablo. Sí, Señor. No. Dice: sí se humillare mi pueblo. Es una condición. Deje de andar buscando otras excusas. Deje de estar buscando que se levante un paladín que ahora sí llegue al gobierno y nos defienda. Nada va a cambiar y todo va a empeorar, sí, pero por negligencia del pueblo que no lee y no le cree al Señor. Escrito está, y escrito en español. Así que no hay excusa, excepto el que nosotros somos los negligentes y los responsables como administradores del planeta de Dios. Somos los que hemos permitido que los invasores tomen la tierra de nuestro Dios por negligentes. Que Dios se apiade de nosotros y nos dé tiempo para que podamos estudiar su palabra y volvernos de nuestros malos caminos y volvernos a Jehová. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero si somos negligentes, no habrá excusa, porque escrito está. Mañana comenzamos la serie ya sobre el tema de Segunda de Crónicas 7:14. Muchas gracias, Carlos. Realmente podemos ver que esto solo fue la introducción y wow, sí, hay mucho que aprender, hay mucho que escudriñar, mucho que leer. Y quisiera, Carlos, que tú me pudieras responder a mí, cómo habiendo teólogos que dicen, que estudian la palabra, entre el montón de teólogos se ponen a dar estas falsas enseñanzas porque sacan textos fuera de contexto. Entonces, se supone que uno dice, bueno, porque no estudian, como tú dijiste, porque no escudriñan, pero ellos estudian y sacan una disque carrera, ¿verdad? Pero lo que hacen es dar falsas enseñanzas. Entonces, ¿por qué factor se pasa? O sea, ¿por qué pasa eso? La Biblia también nos da la respuesta, Claudita. Tristemente, el enemigo es muy astuto, nos mantiene en los extremos. Yo lo uso como un péndulo, ¿verdad? Un péndulo. Nunca está centrado, siempre está en los extremos. Un extremo es la ignorancia. El enemigo mantiene en ignorancia a los que no quieren leer la Biblia y todo lo demás. Y a los que estudian y empiezan a conocer la verdad y se emocionan y quieren conocer más de la verdad, entonces le empuja el péndulo y lo lleva hasta un extremo de pensar que tienen la respuesta.
Las reglas de hermenéutica, las reglas de interpretación bíblica son fabulosas para la leche espiritual, para lo básico. Pero para el misterio que estuvo escondido desde antes de la fundación del mundo, que nadie del llamado Antiguo Testamento lo entendió, ni Isaías, ni Daniel, ni ninguno del Antiguo Testamento lo entendió, hasta que Cristo se lo reveló a sus profetas, a sus discípulos, solo a ellos. Y hasta después de su resurrección, ya habiendo cumplido con todo, entonces lo abrió a través de Pablo y los apóstoles a todos los que queramos tener ojos para ver y oídos para oír. Pero cuando entonces, con las reglas de interpretación y de hermenéutica, estos grandes estudiosos de la palabra han llegado a ver más luz y cosas más lindas para explicar lo básico, fundamental, se atrevieron a interpretar la respuesta del misterio escondido, no la respuesta que Dios dio a través de Pablo y los apóstoles, sino a la que ellos llegaron con sus estudios y definitivamente empujaditos por el mentiroso, por el engañador. Y cuando se confrontan, como con esto que acabo de hacer, la lectura sencilla y sin problemas de la palabra, en lugar de humillarse, que es lo que está pidiendo la Biblia, humillaos. En lugar de humillarse, se enojan contra los don nadie es que no sabemos nada como yo. Y se aferran a sus títulos, tal como Jesús le dijo a los fariseos: bien invalidáis la palabra de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y esa es la única razón.